Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. El más grande hace poco más de un día que jugó el partido contra Rayados de Monterrey y falta tan solo poco más de un día para el segundo amistoso antes de regresar a la Argentina. El mismo será contra el Pachuca de México mañana por la noche y por eso en este video vamos a estar repasando la probable formación del elenco dirigido por Martín de Michelis. A su vez vamos a estar hablando también del posible inconveniente que le podría surgir al equipo en el centro del ataque. Vamos a hablar del juvenil que asoma y del futbolista que no ha podido jugar el otro día y que veremos cómo evoluciona su recuperación para saber si podrá estar o no a disposición en el cotejo de mañana. Vamos a hacer referencia hasta este momento el único jugador nuevo que llegó y cómo se prepara para lo que va a ser su importante función en este River del 2024. Vamos a hacer referencia a los contratos que espera la dirigencia renovar en el transcurso de las siguientes semanas y vamos a hablar también de unas declaraciones que dio Jorge Brito en relación a algunos refuerzos que podrían llegar a última hora. Un delantero por afuera y veremos si también asoma un lateral derecho. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la probable formación del equipo dirigido por Martín de Michelis. El otro día no sorprendió tanto en relación al 11 que puso desde el arranque. Quizás lo más llamativo fue que Héctor David Martínez estuvo desde el inicio en lugar de González Pires, sabiendo que Funes Mori no había podido terminar las prácticas con normalidad. Veremos si el mellizo puede o no estar desde el arranque en este cotejo porque había terminado siendo titular a finales del 2023. Después la duda de siempre, el lateral derecho en la mitad de la cancha tiene bastantes alternativas el director técnico para elegir y en la referencia de área ella no tiene tantos jugadores como para escoger. Hay que tener en cuenta que Sebastián Boselli, Pablo Solari y Claudio el Diablito Echeverri se encuentran en el torneo preolímpico en Venezuela representando a sus respectivas selecciones, por lo que al DT le faltan algunas variantes, sobre todo en el arranque del torneo. En este amistoso quizás no sea tan importante que le falten algunos futbolistas, pero mínimamente se perderán las primeras 4 jornadas de la Copa Liga Profesional. Habrá que ver y dependiendo de los niveles que tengan tanto Uruguay como Argentina en el preolímpico, si vuelven antes de tiempo o si en definitiva hay que esperarlos hasta el último día de competencia. Pero ahora vamos a hablar nombre por nombre cuál sería el 11 de arranque para enfrentar al Pachuca de México mañana por la noche. En el arco seguramente esté Ezequiel Centurión, teniendo en cuenta que Armani sufrió un golpe en su rodilla en el primer tiempo frente a Rayados. Lo más probable es que no arriesguen al arquero que hoy es el capitán del equipo y Centurión esté desde el inicio. En la línea de 4 defensores, en el lateral derecho, está la duda de Simón o Herrera, pero poco importa quién juegue titular porque uno va a jugar los primeros 45 minutos y el otro los segundos 45 minutos. Así que mucha relevancia de quién esté desde el arranque no va a haber, teniendo en cuenta que en el segundo tiempo pueden realizarse la cantidad de modificaciones que los entrenadores quieran. En la saga central me parece que sí va a haber cambios. González Pires va a ser titular y dependiendo de lo que suceda con Ramiro Funes Mori va a jugar él o si no repetirá Héctor David Martínez. En el lateral izquierdo tiene que jugar Enzo Díaz básicamente porque no hay otro lateral hasta que Casco se encuentre en condiciones y como todavía no ha hecho un entrenamiento al 100% con el resto de sus compañeros, me parece que el DT no lo va a arriesgar. En el campo de juego seguramente la dupla de mediocampistas centrales cambie, van a estar jugando Nicolás Fonseca y Rodrigo Aliendro. Más adelante, si tenemos en cuenta lo que fue la formación anterior, yo creo que de Nacho Fernández, Colidio y Barco, alguno de los tres va a repetir porque no me imagino que jueguen 3 pibes del inicio, pero sí me parece apropiado que ya sea o Mastantuono o Zubiabre estén desde el arranque, uno de los dos al menos, podrían llegar a ser 2, y el centro atacante no queda otra que sea Roberto, a menos que Borja en esta última práctica se muestre bien físicamente, porque había tenido una fatiga muscular en el entrenamiento anterior antes de enfrentar a Rayados y obviamente teniendo en cuenta la falta de un futbolista en el centro del área rival, el cuerpo técnico no quiere arriesgar a ningún jugador y mucho menos al futbolista colombiano. Y vamos ahora a referirnos al papel que podría llegar a tener Agustín Ruberto en los primeros partidos oficiales con la camiseta de River.
Ya de por sí, en el cotejo frente a Rayados de Monterrey fue uno de los dos jugadores, el otro fue Héctor David Martínez, que jugaron los 90 minutos. Los otros 9 futbolistas fueron reemplazados con el correr del segundo tiempo, lo que significa que De Michelis apuesta mucho en el centro atacante. Es cierto que, como no estaba Miguel Ángel Borja, de quien voy a estar hablando ahora en un rato, quizás no había otro futbolista para poner, pero en definitiva podría haber puesto a Colillo de delantero, sacar a Ruberto y poner a alguno de los otros juveniles que después terminó ingresando en el segundo tiempo, por lo que la realidad es que esto demuestra que De Michelis quiere que Ruberto sume minutos, porque si Borja no está bien y ante la falta de refuerzos en el centro del ataque, que es algo que se nota que River quiere incorporar, porque después si no termina viniendo nadie, a lo mejor desde la dirigencia o desde la Secretaría Técnica terminan informando que no fueron a buscar a nadie. Eso sería una total mentira, porque fueron a buscar a Alario. Quizás ahí sí por parte de River se bajaron de la negociación por un tema físico, pero sí también fueron a buscar a Borré, quien terminó decidiéndose por el Inter de Porto Alegre, y también fueron a buscar a José Manuel López, que el Palmeiras lo consideró, por lo menos por el momento, un jugador intransferible. Ante la falta de refuerzos en el centro del ataque, y como conté antes lo que pasó con Borja horas previas al encuentro ante Rayados, Ruberto pasa a ser fundamental. Es cierto que parecería algo bastante llamativo que un jugador de 18 años, más allá de que sabemos de las condiciones que tiene este jugador en cuestión, sea fundamental en un esquema de un equipo que tenga como principal objetivo ganar la Copa Libertadores en este 2024. Ruberto tiene que tener minutos durante el año, obviamente que sí, y me parece apropiado que los tenga ahora en el arranque de la Copa Liga Profesional, donde no hay tanta presión en relación de que si se pierden algunos partidos, ojalá que no, pero si el futbolista tiene un mal nivel, no me parece que sea tan apuntado como si se pierden algunos partidos en la Copa Libertadores, porque ahí sí podría quedar mal parado el juvenil. En cambio, en esta oportunidad podría ser titular en los primeros encuentros y no le demandaría tanta repercusión al respecto, más allá de que siempre la mayor responsabilidad va a pasar a ser por parte del cuerpo técnico y también de la dirigencia, que no trajo un jugador para reforzar esa zona. Aún así, la confianza que tiene el cuerpo técnico del futbolista seguramente dé frutos, y teniendo en cuenta el potencial de Ruberto, vamos a tener muchas cosas positivas que de hablar de este jugador en el transcurso de las siguientes semanas. Y ahora vamos a hablar de Miguel Ángel Borja. El atacante colombiano en principio iba a ser titular en el encuentro frente a Rayados, pero horas antes sufrió una fatiga muscular, motivo por el cual decidieron no arriesgarlo, porque el hecho de que juegue quizás un tanto forzado y más minutos de lo que su físico estaba preparado en ese momento hubiera podido provocar una lesión muscular. Y recordemos que entre el 28 de enero y el 18 de febrero, es decir, en tan solo poco más de 3 semanas, River estará jugando 6 partidos de la Copa Liga Profesional, lo que quiere decir que si un futbolista sufre una lesión importante, puede perderse prácticamente la mitad del siguiente torneo. Y no nos olvidemos que Borja se lesionó en la última fecha de la Copa Liga Profesional frente a Instituto a finales del año pasado, motivo por el cual se perdió los cuartos de final ante Belgrano y las semifinales ante Rosario Central, por lo que en el cuerpo técnico no quieren apresurarse para que vuelva al campo de juego. Si se encuentra bien, lo más probable es que sume minutos frente a Pachuca, ya sea como titular y saliendo reemplazado en el entretiempo o con el correr del complemento, o en definitiva que juegue los últimos 20 minutos como para que por lo menos sume algo de fútbol, porque tampoco la idea es que Borja haga la pretemporada únicamente por lo físico, sino que también esperan que en cuanto a lo futbolístico pueda tener algo de continuidad y ver cómo se desenvuelve dentro del campo de juego. Inclusive no hay que descartar que en algún momento del partido De Michelis pruebe con Ruberto y Borja juntos, teniendo en cuenta que si bien el colombiano es un centroatacante de referencia, Ruberto, si bien también juega como centrodelantero, tiene un estado físico que le permite ocupar el lugar de presión que ocupaba, por ejemplo, anteriormente en el primer semestre del 2023 Lucas Beltrán. Después está claro que tendrá que complementar todo eso marcando goles, porque de nada sirve que un jugador presione la salida del rival pero que no convierta tantos. A Borja quizás le falta el tema de la presión, pero es un futbolista que ha tenido en general un buen promedio de gol. Veremos si con el correr de estas horas puede mostrarse bien en los entrenamientos. En caso de que desde el cuerpo médico le den el ok al director técnico como para que pueda por lo menos sumar minutos, lo más seguro es que Borja
por lo menos un ratito juega ante Pachuca. Lo más importante para River es que no haya lesionados, porque después de lo que sucedió hace 6 días con el Piti Martínez en un amistoso prácticamente poco trascendental, ahora no quieren que ningún otro jugador sufra ningún otro tipo de lesión. Y Nicolás Fonseca el otro día ingresó en el entretiempo en el partido entre River y Rayados de Monterrey, y si bien es cierto que no se lo puede evaluar por 45 minutos, se le vieron algunos aspectos positivos y algunos otros negativos. En lo que tiene que ver con el aspecto positivo es que es un claro 5 de marca, que es un futbolista que en cuanto a lo que tiene que ver con el estado físico y hacer los relevos, no me parece que tenga ningún inconveniente. Es un jugador que sabe ubicarse bien, sobre todo cuando el equipo está atacando. Y en cuanto a lo negativo, claramente con la pelota está un paso por detrás, bastante importante por detrás, de lo que era Enzo Pérez, aún Enzo Pérez mostrando un nivel no tan bueno durante el transcurso del 2023, porque como todos sabemos los años pasan absolutamente para todos. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Fonseca? Seguramente sea titular mañana contra Pachuca y ahí podremos ya desarrollar una visión un tanto más completa de lo que es este jugador. Si bien es cierto que River ya lo había incorporado hace un par de meses y dejaron que para que tenga continuidad se quedara un semestre más en el Montevideo Wanderers, hay que tener en cuenta que la liga uruguaya está bastante pasos por debajo de la liga argentina. Si bien es verdad que estos cotejos, tanto el que jugó River el miércoles contra Rayados como el que va a jugar mañana contra Pachuca, no dejan de ser compromisos amistosos donde los futbolistas seguramente pueden equivocarse un poco más. En el caso de Fonseca, seguramente el ojo, sobre todo por parte del hincha, esté verdaderamente muy encima de él, porque hasta este momento ha sido el único refuerzo que River trajo en este mercado, y es una presión que quizás el futbolista hoy no siente, pero que con el correr de los partidos, si no le llega a ir bien, lo va a sentir, tanto él como obviamente también la dirigencia y la secretaría técnica por no traer más incorporaciones. Yo creo igual que River algún refuerzo más va a incorporar antes de que se cierre el mercado e inclusive antes de que arranque la Copa Liga Profesional, pero por lo pronto hay que hablar de la actualidad, y Nicolás Fonseca es la única incorporación del más grande en este mercado de pases, y en los 45 minutos que jugó contra Rayados de Monterrey se notó que es un mediocampista con cualidades muy defensivas, pero hay que ver si a un equipo como River le sirve eso. Está claro que como para retener un resultado o como para ser un poco más pasivo a la hora de tener la pelota puede ser un futbolista interesante, pero si River verdaderamente quiere lanzarse en el juego ofensivo, Fonseca tendrá que claramente mejorar algunas cualidades y adoptar algunas virtudes que no sabemos si las tiene. Y ahora, dejando de lado a los jugadores en materia individual y futbolística, Matías Patanián, el vicepresidente primero de River y que es el dirigente que más se encarga del fútbol, es decir, el que tiene una relación más cercana con los miembros de la Secretaría Técnica, confirmó que una vez el plantel regrese a la Argentina hay 3 jugadores que renovarán sus contratos. Santiago Simón, Héctor David Martínez y Ezequiel Barco van a prolongar sus respectivas estadías en River hasta finales del 2026. Todos renovarán sus vínculos por 3 años. En el caso de Santiago Simón y de Martínez, los contratos finalizaban el 31 de diciembre del 2024 y no habían formado parte de la cantidad de jugadores que ya habían renovado sus vínculos antes de viajar a la pretemporada. Recordemos que antes de subirse al avión hacia los Estados Unidos habían renovado sus contratos Paulo Díaz, Enzo Díaz, Ian Subiabre, Ulises Jiménez y Franco Mastantuono. 2 futbolistas del plantel profesional y 3 juveniles. Sin embargo, no había pasado lo mismo ni con Simón ni con Martínez, porque sus representantes todavía se mostraban en diálogo con la dirigencia, porque obviamente a la hora de renovar un contrato, los futbolistas quieren saber qué es lo que va a suceder con ellos, futbolísticamente hablando, porque son 2 jugadores que en el 2023, en el caso de Martínez, prácticamente no ha jugado, y en el caso de Simón no se ha desempeñado en la posición por lo menos en la que se había movido durante las divisiones inferiores. Ya voy a hablar más adelante de esto, porque justamente Simón juega hoy por hoy de lateral derecho y es una posición que por lo menos para mí River necesitaría reforzar sí o sí en este mercado, y no sabemos en definitiva si eso sucederá. Y en el caso de Ezequiel Barco no tiene que ver tanto con una renovación de contrato, sino con algo que ya estaba estipulado en la opción de compra. Recordemos que el ex jugador de Independiente estuvo a préstamo en River durante todo el 2022 y todo el 2023 desde el Atlanta United de los Estados Unidos.
el millonario tenía tiempo hasta el 30 de noviembre del año pasado para hacer uso de la opción de compra de 7 millones de dólares. Viendo el rendimiento de Barco, está claro que decidieron hacer uso de la misma y hoy por hoy el jugador pertenece 100% a River. Sin embargo, debe firmar un nuevo contrato con un nuevo sueldo y con una nueva duración, que sería, como mencioné recién, hasta el 31 de diciembre del 2026. Hay que tener en cuenta que Barco rechazó una oferta millonaria de Arabia Saudita porque en este 2024 quiere tener una nueva oportunidad para ganar la Copa Libertadores con River. El otro día, el miércoles más precisamente, en la previa del partido en el cual River estaba a punto de jugar con Rayados, le preguntaron a la máxima autoridad del más grande, a Jorge Brito, qué es lo que sucedía con Hamilton Campas. El presidente del más grande no se mostró tan entusiasmado a la hora de incorporar a este delantero en particular, pero sí dejó entrever que hay negociaciones por otro atacante y que sus características serían similares a las del futbolista cafetero. Lo que se sabe hoy es que River le consultó al representante de Campas qué es lo que estaba sucediendo con su situación particular, porque no es común que un equipo, en este caso Rosario Central, compre la mitad de su ficha, el 50% en 2 millones de dólares, pero en definitiva el jugador, en vez de quedarse en Central, tenga que volver a Gremio porque no arregló su contrato con el equipo rosarino. Es como si River le hubiera comprado el pase al Atlanta United de Barco y el jugador, porque River no arregló el contrato con Barco, siguiera jugando en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que los derechos federativos no se traspasan hasta que se da una nueva firma de contrato. Por eso vimos una situación muy extraña, de la cual River se mantiene expectante. Si bien Brito no ha confirmado, de hecho, como dije recién, no se mostró tan entusiasmado con la posibilidad de contratar a Campas, las fuentes que rodean al futbolista afirman de que River podría llegar a hacer una oferta al Gremio de Porto Alegre para contratar al jugador y que finalmente la mitad de la ficha se divida, 50% para el millonario y 50% para el equipo rosarino, pero que los derechos federativos, es decir, que la posibilidad de utilizar al jugador, queden del lado del más grande. Lo que habría que preguntarnos es si verdaderamente River necesita a Campas, porque hoy por hoy River no juega con un 4-3-3 clásico, que es de la manera en la cual el colombiano se siente más cómodo. Por lo menos su gran versión en Rosario Central en la segunda mitad del año pasado se vio un esquema parecido. Además, Campas no es un futbolista que tenga un buen retroceso, aunque claro está, sus cualidades ofensivas son muy buenas. Hay que tener en cuenta que además tiene tan solo 23 años, por lo que si River abona una cierta cantidad de dinero, pongámosle 4 millones de dólares para incorporar ese 50% del pase, después podría venderlo en una cifra superior y recuperar una gran parte de inversión, e inclusive que pueda llegar a tener un rédito económico muy valorable. Está claro que igual hoy por hoy River no tiene que fijarse tanto en lo económico y tiene que contratar jugadores por jerarquía que le ayuden a conformar un plantel para ganar la Copa Libertadores. Y para terminar vamos a hablar de la posibilidad de que el millonario contrate un lateral derecho. Si nos guiamos por las declaraciones de Martín de Michelis, que él mismo dijo que River tiene 5 laterales derechos y mencionó a Boselli, a Simón, a Herrera, a Casco y a Paulo Díaz, uno tiene que pensar, si el DT cree que hay 5 jugadores que pueden jugar en esa posición, no se va a gastar dinero en un marcador de punta diestro. Sin embargo, desde la Secretaría Técnica afirman que si se abre una oportunidad de mercado, no hay que dejar de lado que River pueda contratar un lateral. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a finales del 2023, River se interesó por la situación de Gonzalo Montiel. Si bien es verdad que después quedó todo en la nada porque el campeón del mundo con la selección argentina siguió jugando en el Nottingham Forest de Inglaterra y recuperó la titularidad, lo cual hizo que claramente a River le fuera imposible siquiera meterse en una hipotética negociación. Esto quiere decir que River por lo menos se interesó en un lateral derecho. No es que en ningún momento miraron la posibilidad de traer a ninguno. Después es verdad también que Poncio aseguró en una entrevista que River no preguntó ni por Leonardo Godoy de Estudiantes, que no consultó ni por Agustín Sandana de Defensa y Justicia, ni tampoco por Agustín Yay de San Lorenzo, que son 3 laterales derechos que en la última temporada en el fútbol argentino tuvieron un buen nivel. Y esto preocupa en general porque más allá, por ejemplo, de que el otro día el ingreso de Herrera no haya sido malo, en características ofensivas más que nada, porque de hecho marcó un verdadero golazo, da la impresión de que para ganar la Copa Libertadores River necesita 2 laterales buenos, y hoy por hoy River tiene a Enzo Díaz como un lateral izquierdo
que puede cumplir. Es cierto que a lo mejor le falta recuperar ese gran nivel del primer semestre del 2023, pero en definitiva se sabe lo que puede llegar a dar. Pero en el lado derecho hay que esperar. Primero a que Boselli vuelva del preolímpico para ver si va a tener las condiciones adecuadas para jugar en ese sector. Y segundo, que los que están hoy, que son Herrera y Simón, no parecen cumplir generalmente con las expectativas de lo que un lateral derecho de River requiere. Por el lado de Herrera, porque no lo ha demostrado en 2 años, no es que Herrera llegó hace tan solo 6 meses y tiene un periodo de adaptación lógico. Eso sucedió en la primera parte del 2022, donde era común que Herrera todavía no desarrollara todas sus aptitudes. Pero ahora ya es el momento de que se empieza a desenvolver de una mejor manera y la realidad es que no lo ha hecho. Y por el lado de Santiago Simón, no es lateral derecho. Puede aprender algunas cualidades de los futbolistas que se desempeñan en ese lugar, pero le falta bastante, le falta físico para defender, le falta retroceso para recuperarse en su sector rápidamente, y eso se nota, y en los partidos importantes River podría llegar a sufrirlo. Por eso me parece que, más allá de que el técnico haya dicho que River tiene 5 laterales derechos, si aparece un jugador sorpresa, desde la dirigencia no dudará en contratarlo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, en cuanto al partido de mañana, si bien es verdad que dio un probable 11, teniendo en cuenta que hay algunos futbolistas que jugaron hace menos de 72 horas, es probable que el DT termine cambiando a 8 o 9 posibles titulares en relación al equipo que jugó frente a Rayados. Pero en definitiva, lo más importante es que los jugadores sigan agarrando ritmo futbolístico y que no se lesione nadie. En cuanto a la posibilidad de tener un centrodelantero, hoy por hoy parecería River estar corto con Borja y Roberto, pero si nos guiamos por las declaraciones de Brito, el Millonario no estaría buscando un futbolista como referencia de área, sino un atacante que se mueve más por los costados. Veremos qué es lo que pasa con Fonseca y qué lugar ocupa en el plantel dirigido por De Michelis en este 2024. Por lo pronto es un claro suplente de Craneviter, pero también dependerá del nivel que tenga el propio Craneviter, porque si este no juega bien tendrá que ir rotándolos. Esperemos que esto no suceda. Y por último, en cuanto al lateral derecho, la realidad es que hoy por hoy no hay nadie en carpeta, pero todavía falta para que cierre el mercado y, como dije, cualquier cosa puede pasar. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.